Bienvenidos a Relatos, un podcast donde compartimos sobre cultura, libros, ciudades apasionantes, viajes, temas herméticos, esoterismo, simbología y muchísimo más. Comencemos. Bienvenidos nuevamente. En este episodio, donde continuamos tratando el tema de los templarios, y en este caso vamos a tratar el legado y desaparición de los templarios, quiero que recuerdes que estos episodios tenían por lo menos 3 elementos fundamentales. El primero era tratar lo documentado, eso ya lo hicimos en algún episodio anterior, tratar lo probable y tratar la leyenda. En esta oportunidad vamos a comenzar a tratar lo probable y la leyenda. Recordamos entonces París, el fuego, el último gran maestre Jacques de Molay, muerto en la hoguera, en una isla frente a Notre Dame. Se supone que todo termina ahí, pero no termina, porque las ideas no arden. Los templarios no dejaron secretos escondidos, dejaron estructuras, y algunas de ellas siguen en pie, tal como hablamos en el episodio anterior con relación a estructuras en Portugal, que cuando uno las visita realmente emocionan. ¿Existe la posibilidad de que los templarios hayan huido a Escocia? Esa es una de las hipótesis que hay. Y digo hipótesis porque no la tenemos totalmente documentada. Vamos a imaginarnos nuevamente una noche, barcos que están en los puertos de Francia, la orden del rey de capturar a todos los integrantes de la Orden del Temple y esos barcos que desaparecen y que realmente el rey no puede, Felipe IV, no puede hacerse de ellos. Sabemos que gran parte de esos barcos fueron a Portugal, de esto ya hablamos. Pero existe también la posibilidad de que algunos de esos barcos hayan tomado rumbo y hayan navegado hacia Escocia. ¿Por qué podría ser esto posible? ¿Y por qué se habla de que hay templarios en Escocia? Básicamente por 3 aspectos. El primero, porque Escocia estaba en conflicto con Inglaterra. El segundo, porque el papado tenía menor control sobre Escocia. Y el tercero, porque el rey Robert de Bruce estaba excomulgado por la Iglesia de Roma. Por tanto, Escocia era un refugio ideal para los templarios. No existe una evidencia documental sólida que confirme esta migración templaria organizada hacia Escocia y que aún la tengamos a mano. Lo que sí es posible que haya sucedido es que individuos aislados hayan migrado a Escocia. Pero no podemos decir que pasó lo mismo que pasó con Portugal, que una gran parte de los templarios migran y se reconvierten en Portugal. Eso no lo podemos decir porque no lo tenemos documentado. Es posible entonces que algunos individuos hayan escapado y que se hayan reconvertido dentro de otras órdenes. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice: a veces una historia no necesita ser cierta, solo necesita ser posible. En Portugal, la evidencia está en todas partes. La evidencia está en el convento de Cristo, la evidencia está en Tomar, no son necesariamente ruinas. Y acá hay una clave interpretativa interesante. Los templarios no desaparecieron de la historia. Lo que desapareció de la historia fue el nombre de la Orden del Temple. El caso templario demuestra que las instituciones pueden morir, pero sus sistemas sobreviven. Los templarios
no nos dejaron mapas secretos, dejaron algo muchísimo más poderoso, una forma de organizar el mundo, y esa forma de organizar el mundo aún hoy existe. Y en un ratito te cuento en qué cosas la seguimos viendo. Una red como la Templaria no desaparece de un día para el otro, no es posible por el poder que tienen. Los caballeros templarios tenían infraestructura, sistemas financieros y contactos políticos en toda Europa. Cuando la orden cae, sus miembros se integran a otras órdenes, se dispersan o cambian de identidad integrándose a otros estados o a otras monarquías. ¿Pero qué pasó con su conocimiento? El conocimiento fue con ellos. Las redes informales continúan operando, la transferencia de conocimientos financieros se siguió realizando, la influencia en estructuras posteriores también se siguió realizando en diferentes lugares y el temple no sobrevivió como organización, pero sus hombres y sus prácticas se dispersaron ampliamente por el mundo entero. No hubo una red secreta templaria que fuera formal, pero sí una difusión estructural del saber. Las organizaciones mueren, pero los sistemas que crean encuentran nuevas maneras de existir. Y vamos a un último punto, la vinculación de los templarios con la masonería. Seguramente has escuchado decir, y hemos escuchado decir quienes somos guardianes de secretos, que la masonería es la heredera del temple, es la heredera de la orden del temple. Y vamos a retrotraernos a aquellos episodios donde hablamos en la alquimia de la masonería, solamente para recordarlo. Existían durante la Edad Media la masonería operativa, dividida en 3 niveles. Los aprendices que trabajaban en la cantera, los compañeros que trabajaban en tallar la piedra bruta y los maestros que conocían de la obra total, que en este caso y casi siempre era la construcción de catedrales, que como ya lo habíamos comentado, duraban mucho más que una generación. Pero hay algunos símbolos que la masonería sigue utilizando y que provienen de los templarios. Esos símbolos son, por ejemplo, el compás y la escuadra, el número 33, y ahí voy a lo que tiene que ver con esa construcción que los templarios hicieron, entre otros en Tomar, donde nos encontramos con que hay habitaciones para cada uno de los monjes y hay una habitación separada de otras que encima de la puerta tiene labrado, al igual que todas tienen labrado un número, esta tiene labrado el número 33. O sea, en esa habitación separada, claramente allí era el lugar de alojamiento del Gran Maestre en Portugal. Y el 33 es un número importante en el rito escocés antiguo y aceptado. La masonería nace entre los siglos XVII y XVIII en Gran Bretaña y ahí surge la narrativa. Los templarios sobrevivieron dentro de la masonería y los argumentos serían por el uso de símbolos similares o iguales, por los grados templarios dentro de algunos de los ritos masónicos, no de todos, como por ejemplo el número del cual venimos hablando, el 33, y en una necesidad de una narrativa de continuidad. Un punto clave es que la masonería moderna nace siglos después de que ocurriera todo lo que antes hablamos respecto a los templarios. Por lo tanto, la conexión entre templarios y masonería es una conexión simbólica posterior, no es una continuidad histórica natural que se da. Por eso es difícil decir que la masonería es heredera de la Orden del Temple. Sí ha utilizado
probablemente simbología del temple, pero no necesariamente es la heredera. Por otra parte, hay quienes dijeron y dicen hasta el día de hoy que los templarios protegían al Santo Grial. ¿Pero qué protegían realmente los templarios? ¿Y qué es el Santo Grial? ¿Es un cáliz en el cual bebe la última copa de vino Jesús? ¿O es la matriz en un cuerpo femenino que da vida? ¿Qué es el Santo Grial realmente? No lo sabemos con certeza. Tampoco sabemos si los templarios lo protegían. Si los templarios eran tan poderosos, ¿podían estarlo protegiendo? Si hubiera sido un cáliz, tal vez sí o tal vez no. Por eso es importante pensarlo desde la perspectiva de la leyenda. Y vuelvo a lo que siempre te digo. Si la historia no puede explicar algo que se mantiene a lo largo de los siglos, entonces las leyendas dan la explicación. El mito del Santo Grial se fusiona con los templarios siglos después de que estos hayan desaparecido. Es importante pensar que si el Santo Grial era una copa, era un cáliz realmente, ¿cómo era ese cáliz? ¿Y dónde está? No lo sabemos. Si el Santo Grial era la matriz, el útero que da vida, era entonces parte de un cuerpo femenino. Y entonces lo que los templarios protegían era un linaje. Y ahí aparece María Magdalena, no la María Magdalena prostituta que la Iglesia de Roma ha querido o ha hecho un hincapié especial para que se crea en ella, sino la María Magdalena, compañera de Jesús, compañera de camino de Jesús. La María Magdalena en la cual se dice se besaba con Jesús. La mujer que llegó a tener más poder que Pedro. Y si el Santo Grial era la protección del linaje de Cristo, queda como pregunta abierta para todos nosotros. ¿Por qué surge el mito? Sería otra de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué hay una necesidad de misterio en todo lo que tiene que ver de la historia de la humanidad que no tiene una explicación clara? Porque la leyenda es atractiva y porque la leyenda explica, pero también porque hay un romanticismo en el siglo XIX que procura dar respuestas a cuestiones que no las tienen, y también por la cultura popular. Desde el principio dijimos historias documentadas, probabilidades históricas, construcción mística o fabulosa o legendaria o leyendas. Y quizás entonces el mensaje final que me gustaría dejar de este episodio dice: los templarios no fueron importantes por sus secretos, sino por su impacto real en el poder, la economía y la organización. Y no olvides que crearon un sistema financiero, crearon los cheques de viajero que permitían que un noble se trasladara de un lugar a otro sin riesgo de ser robado en aquella Europa de la cual comenzamos a hablar del siglo XII, inestable y peligrosa. Y que con ese cheque de viajero podían llegar a cualquier lugar del temple y, presentando el documento, levantar parte de su capital o de sus riquezas o la totalidad de la misma sin que ésta corriera el riesgo de ser robada en el camino. Tuvieron una estrategia de control de territorios, comenzaron el cobro de intereses, crearon centros autosustentables para la Guerra Santa y para su propia supervivencia, tenían una formación militar y estratégica muy importante y altamente disciplinada, y aparejado a esto combatieron ferozmente lo que tiene que ver con la inseguridad y la inestabilidad en los caminos europeos, sin necesidad del apoyo ni de un rey ni de un papa. Lo hicieron solos a lo largo de muchos años, más de 2 siglos de historia. ¿Sabías algo de esto? ¿Te interesa comentar? Todos los comentarios son muy bienvenidos. Nos vemos
nuevamente en un próximo episodio abordando un tema diferente. Gracias.